Buenas tardes, licenciado y compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas noches, Eli. Buenas tardes.
Dale, Muchas buenas noches. gracias. Solo estamos dando unos minutos a que se conecten más compañeros. Ahorita hay creo que 120. Ya este enlace sí les tiene que permitir ingresar a todos porque ya es un enlace que me brindó la facultad. Así que damos un par de minutitos más yo para que no se pierdan la clase, si no, pues iniciamos, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, si quieren iniciamos porque ya no se conectaron más. Bueno, de nuevo buenas noches a cada uno de ustedes, un gusto volver a saludarlos. Hoy estamos como que si nada ya en la cuarta sesión de Derecho Laboral, iniciando ya el mes de febrero.
y continuando con nuestro programa de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a continuar la clase que tuvimos el lunes. Estábamos hablando un poquito acerca de los principios del derecho laboral, ya definimos el derecho laboral. Yo les preguntaría si hay alguna duda acerca de esos temas que hemos iniciado platicando, jóvenes, sobre los temas que platicamos el día lunes para aclarar dudas, algunas preguntas que tienen. Este sería el momento. Bueno, ok, algunos avisos importantes. De repente, tal vez en esta clase no hemos creado un chat de WhatsApp. De repente sí es importante y para eso yo el día viernes de la semana pasada les había presentado a nuestro compañero Luis, que es quien nos va a ayudar también en la cátedra. Entonces, tal vez a través tuya, Luis, podemos hacer ese WhatsApp para apoyar a los estudiantes y brindar información. Recordemos que este tipo de métodos que la tecnología nos permita hoy introducir y utilizar, debemos hacerlos de forma correcta. Yo les pediría que el chat sea para temas eminentemente de la clase, tal vez alguna información básica de la universidad, pero no para otras cuestiones que se salgan pues, del tema, ¿va? No porque, sí, porque recuérdense que el problema es que los chats se empiezan a saturar con imágenes, con audios, con videos, y entonces los teléfonos también se saturan. Entonces, tratemos sí de hacerlo de la manera correcta y que nos funcione, les repito, eminentemente para poder trabajar la clase, ¿sí? Otro tema que quería hablarles ahorita. Miren, este enlace que nos brindó la facultad, yo no soy el anfitrión, entonces eso nos da un limitante que, digamos, les pediría a los compañeros que sí estén muy atentos a que sus micrófonos estén apagados, porque yo no los puedo silenciar desde aquí porque no soy el anfitrión, entonces no me permite, digamos, silenciar a quienes tengan el chat, perdón, a quienes tengan el micrófono abierto. Entonces, sí les pediría ahí que por ahí pues puedan darse cuenta cuando tengan el micrófono abierto, ¿sí? Ok, bueno, creo que con eso estamos ahí con los avisos, entonces el compañero Luis nos va a hacer favor de crear el chat de la clase. Bueno, entramos en materia, joven. Si no hay duda acerca de los principios y la definición, hoy veríamos dos temas que son muy importantes. Si bien es cierto, ya de forma presencial platicamos un poquito sobre la naturaleza jurídica del derecho laboral guatemalteco, hoy debemos entrar a profundidad para llegar a algunas conclusiones propias de cada uno y que nos permitan ya entender de qué forma es como tenemos que ver la naturaleza jurídica del derecho laboral. Y el otro tema que tendríamos que ver, que es muy importante también, son las fuentes del derecho laboral, como esas fuentes generales y esas fuentes especiales que son del derecho laboral. Con esto estaríamos, digamos, finalizando la primera parte del programa, que es eminentemente doctrinal o teórica acerca del derecho laboral, introductorio, los principios, la naturaleza, la definición. Hablamos también de algunos temas, como les digo ahorita, de las fuentes. ¿Sí, Vinicio? Licenciado, buenas tardes, mucho gusto. Hola. Fíjese que el día, ¿qué día fue? El martes fue la clase, ¿verdad? A mí me lo hizo un Lunes. poquito el lunes. Sí. Como hubo inconveniente para uno conectarse y todo eso, entonces no me quedaron muy claros los principios, y disculpe. Bueno, está bien. Me imagino que fuiste de los compañeros que no pudo ingresar, ¿sí? Pero ahí lo Es que que hablamos el día había, lunes, había momentitos en que me conectaba y se desconectaba por esos problemitas que hubieron, ¿vale? sí, sí, tienes razón. ¿Qué principios lograste anotar? Violencia. El de tutelaridad, supera, sí, más que todo fueron tutelaridad y resiabilidad, garantías mínimas. Casi Ajá. no le comprendí casi, licenciado.
Bueno, está bien. Bueno, miren, a retroceder mucho también estaría muy complicado porque tendríamos que hacer prácticamente otra clase de los principios. Sí, sí, yo Yo entiendo. sí, pero también entiendo tu inquietud y al final, pues, no todos se pudieron, no sé, usted, Claudia Rodríguez, está preguntando si voy a compartir. Sí, yo voy a compartir algunas cuestiones, pero desde el inicio platicamos que ustedes tienen que ser autodidactas. Recuerden que en el Classroom yo les publiqué el programa del curso. En ese programa ustedes encuentran la bibliografía que es necesaria y los temas que hemos ido platicando. Si se dan cuenta, hemos agarrado desde el tema 1 y ahorita creo que vamos por el tema 4 o 5. Entonces, jóvenes, es que ustedes también vayan con la lectura, consiguiendo el material y eso, porque solo con presentaciones no me funciona. Ustedes tienen que ir leyendo, yo explicándoles los temas, por eso es que vamos al día hoy. La idea es, ¿tienen dudas de la clase anterior? ¿No hay? Entonces continuamos al siguiente tema. No podemos retroceder tanto, jóvenes, ¿oyeron? Y en el caso de Vinicio, yo te pediría que con alguno de tus compañeros puedas que te den pues ahí copia de cuáles fueron los principios que pudimos ver la semana pasada, que los leas y si hay alguna duda, el día lunes que tenemos clase presencial, lo resolvemos sin ningún problema. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, demos continuidad entonces, jóvenes. Ven, entonces miren, hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza del derecho laboral, ¿sí? Entonces, si me permiten, vamos a iniciar presentando. Ustedes me dicen si ven mi presentación. Tenía carácter, tenía carisma. Pensé que no iba a volver, pero bueno. Ahorita vamos a ver, jóvenes. ¿Ven la pantalla, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, se ve. Sí, gracias. Buenas noches, no sé si me escuchan. No se escucha, Lick. Gracias. Buenas noches. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Se escucha perfectamente. Bueno, démosle pues, jóvenes. Es que el Zoom tiene unas opciones ahí complicadas, pero bueno, démosle. Miren pues, cuando nosotros empezamos a ver hace un par de semanas, yo les decía, bueno, ¿es derecho privado o es derecho público? Empezamos unos privados. Yo la semana pasada, otra confusión, público. Pero al final no hemos definido realmente hacia dónde tenemos que llevar la naturaleza jurídica del derecho laboral. Y es por eso que hoy vamos a intentar empezar a hablar de esos temas para que en la clase vayamos sacando nuestras propias conclusiones, ¿sí? Ok, entonces miren, pues, cuando hablamos de naturaleza jurídica, tenemos que entender que cuando es naturaleza jurídica es el origen, ¿sí? Muchas personas en la teoría dicen que es la parte epistemológica de un concepto, ¿sí? Y entonces dice que la naturaleza jurídica da a conocer el origen, la esencia misma de una institución, acto o hecho en el mundo de las ciencias jurídicas. Ya partimos y ustedes a lo largo de su carrera tienen que entender que el derecho sí es una ciencia, ¿sí? El derecho es una ciencia. Y entonces esa ciencia tiene que tener una
la naturaleza de sus institución, ¿sí? Hablando propiamente ahorita del derecho laboral. Entonces, dice que para la determinación de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, es importante conocer si la participación estatal es protagónica o periférica, ¿sí? Allí es donde podemos encontrar un poquito la variación o de repente podemos tener ahí un poquito de complicación de entender la naturaleza jurídica, porque algunos piensan que es de derecho público, otros piensan que es de derecho privado. Por eso es que cuando el Estado dice que es un protagonista, podemos hablar que es de derecho público, que su naturaleza jurídica es de derecho público. Pero dice que si el Estado no es protagonista, entonces la naturaleza jurídica del derecho laboral sería privada. Ahí ya nos empiezan a meter un poquito en alguna confusión, ¿no creen ustedes? Y eso es lo que vamos a ir viendo en este momento. Yo, las primeras preguntas que haría en este caso es, ¿qué creen ustedes o cuándo creen ustedes que el Estado es protagonista? Preguntaría, ¿cuándo el Estado para ustedes es protagonista? Entonces, la naturaleza jurídica se vuelve derecho público. Cuando cuando el Estado es el contratante, Lick. Muy bien, muy bien. Ese es un ejemplo donde el Estado interviene y entonces, Lick se le Se le metió otra. silenció el micrófono, Lick. sí, fíjense que, Otra vez está silenciado, Lick. sí, lo que pasa es que creo que estoy teniendo mala señal de internet, entonces eso hace que no esté en tiempo lo que estoy haciendo, ¿ya? Pero ahorita sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, se lo escucha, Lick. Sí, correcto. Ok, gracias. Y una disculpa, ¿ya? Bueno, entonces, ya la compañera nos decía que el Estado se vuelve protagonista y su naturaleza podemos creer que está dentro del derecho público cuando el Estado es el contratante. Muy bien, porque hay una relación entre el Estado y los particulares, ¿sí? ¿Y cuándo creen que es periférica o de derecho privado? Alguien que responda. Cuando el patrón no es una entidad privada, como se Muy podría bien, decir digamos, un muy banco, bien, eso ya es una entidad privada. muy bien, Antonio. Pues estamos hablando entonces que hay una naturaleza privada porque los contratantes o las partes son una empresa particular y un particular que sería cualquier persona, ¿sí? Entonces aquí entendemos esta primera parte de la naturaleza jurídica, que entendemos que su origen o su esencia es protagónico cuando es de derecho privado, perdón, de derecho público, porque los contratantes son el Estado y los particulares. Pero también puede haber una naturaleza periférica o de derecho privado, porque los contratantes son entre particulares, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos bien, pero por aquí nos vamos a empezar a confundir. Permítanme, joder, no sé qué está trabado esto. Perdón, jóvenes, es que la presentación se trabó, pero permítanme regresar.
Algo está pasando que no me deja compartir. No sé si es mi internet. Sí, internet está algo feo, pero voy a ver si apagando mi cámara tenemos mejor recepción. Vamos a ver qué tiene la máquina, pero vamos a seguir hablando, jóvenes, porque no podemos detenernos. Bueno, miren, entonces, hablamos de la naturaleza jurídica, si es protagónica o si es periférica. Ok. Esto está complicado, jóvenes, no me deja ni siquiera. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, claro. Les pido una disculpa, yo no sé qué Lic, una pasó aquí. consulta. Eh, bueno, como no se puede compartir pantalla, ¿será que habría alguna opción de que nos pueda compartir la presentación y pues eh, que usted ya nos dé la explicación, al menos hablada? Creo que se le cayó la señal al licenciado porque salió del grupo. Pero yo creo que su auxiliar está escuchando, entonces tal vez a través de él que mejor nos comparta la presentación y así la podemos ir viendo junto con la explicación. Pienso. Claro, con mucho gusto, Claudia. No sé si se me escucha bien. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Muy amable. Pausa. Buenas noches. Hay un chat de WhatsApp de Laboral 1. No sé si ahí podría compartir las imágenes.
Perdón, joven, no me deja compartir, les pido una disculpa, pero tenemos que seguir. Entonces, les decía, dentro de la naturaleza jurídica tenemos que ver entonces que existe una corriente negativa y una corriente clásica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la corriente negativa, es la que establece que para estos pensadores creen que el derecho no se puede dividir, el derecho no puede dividirse entre público o en privado. Por eso hay algunos autores que dicen que el derecho es indivisible y que todas las normas pretenden un fin último, que es la convivencia social. Por lo tanto, las normas no se pueden dividir. Para Hans Kelsen, por ejemplo, indica que todas las normas jurídicas son estatales y que cobra vigencia en la medida en que los órganos del Estado las comiencen a promulgar. Ustedes, si se dan cuenta, no podemos dividir el derecho privado o el derecho público según en una corriente negativa. Pero hay una corriente clásica, ¿sí? Y esta corriente clásica está fundamentada en el pensamiento de Ulpiano, en la antigua Roma. Él estableció la clasificación básica entre derecho público y derecho privado. Él estableció que la diferencia que hay entre el derecho público y el derecho privado se basa en el interés que regulaba cada rama, ¿sí? Que para lo público se va a hacer la cosa pública y para lo particular, pues entonces es la cosa particular. Según esta corriente clásica, entonces, el derecho sí se puede dividir, porque hay ramas del derecho que van a regular la cosa pública y hay ramas del derecho que van a regular la cosa particular. Entonces ahí comienza la división, pero no hemos encontrado en dónde podemos clasificar al derecho laboral, ¿sí? ¿Cómo vamos a entrar entonces a conocer el derecho laboral? Para el derecho laboral, ojo, según la doctrina o la teoría, podemos encontrar que hay corrientes que dicen que el derecho laboral es de derecho público, que el derecho laboral es de derecho privado. Hay otra corriente que piensa que el derecho laboral es un derecho mixto, ¿sí? Y que el derecho laboral es un derecho social, ¿sí? Estas son las cuatro primeras o las cuatro principales corrientes en las que podemos basarnos en la naturaleza jurídica del derecho. Derecho público, derecho privado, derecho mixto y derecho social. Digamos, en la modernidad ha salido una última que se llama derecho ad hoc, ¿sí? Que la vamos a explicar. Comencemos a ver entonces por qué el derecho laboral puede ser público, ¿sí? Y tenemos que entender que tradicionalmente el derecho se ha considerado dentro de la rama del derecho público. Eso ha sido la tradición. Y si nos vamos al quinto considerando del Código de Trabajo, podemos ver que el derecho se puede establecer como un derecho público. ¿Alguien tiene su Código de Trabajo que podamos ver el considerando quinto? Dice que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes a fin de expandir la tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permitan administrar justicia pronta y cumplida, y que igualmente es necesario regular la organización de las autoridades administrativas de trabajo para que éstas puedan resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la legislación laboral. Ok, ese es el quinto considerando. Sí, licenciado, es el quinto. Sí, ese es el quinto. De verdad. Porque este es el que tiene las A, B, D, C, E, F, hasta la F. A, B, C, Estoy D, mal, ese es el cuarto. Ese es el cuarto. El quinto es que el- para la eficacia aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes. Ese es el quinto. No, pero ustedes que están leyendo, jóvenes. El Código de Trabajo. El código LIC, es que yo creo que usted se refiere al inciso E del cuarto considerando. Sí, tiene razón, yo estoy equivocado, es el inciso E, perdón. Entonces, Yo soy el que dice, el derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que sí.
Al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Perfecto, ahí está. Es el literal E de el tercer considerando, ¿es verdad? Cuarto lic. Cuarto considerando literal. Considerando. Allí podemos encontrar la justificación de por qué el derecho es público, el derecho laboral es público. Ahí claramente, si lo volvemos a analizar, establece que el derecho de trabajo es una rama del derecho público. Ahí ya no podemos hacer pierde, es público, ¿sí? Aquí se justifica esta teoría, ¿sí? Esta corriente es general, ¿sí? Ok, ¿cuál es la crítica que se tiene a que el derecho laboral sea un derecho público? Porque la relación del empleador y el empleado se inicia y se establece, en primer lugar, con un acto de voluntad de las partes, ¿sí? Y por ser voluntario es propio del campo privatista. Si ustedes se van al derecho civil, se recuerdan que una de las características, por ejemplo, de cualquier negocio jurídico es la manifestación de la voluntad de las partes. ¿Cómo lo traducimos en el derecho laboral? Cuando decimos, bueno, y si hay una relación que solo sea entre un empleador y un trabajador que no son estatales, sino de lo privado, ¿es derecho público? Pues según el Código de Trabajo, es derecho público, ¿sí? Es derecho público. Pero aquí lo estamos viendo cómo la teoría nos va envolviendo. Entonces, para la teoría es de derecho público, en primer lugar, porque está en el considerando. La crítica es que muchas veces las relaciones no van a ser propiamente estatales. Pueden haber empleados, empleadores privados. Pero, ¿qué dice el derecho privado? ¿Por qué se dice que la naturaleza jurídica del derecho puede ser privado? Porque en esta postura se va a establecer que la relación de trabajo inicia mediante un contrato, ¿sí? Y todos los contratos nacen de la voluntad de las partes. Así aprendimos en derecho civil, ¿sí o no? Entonces, allí está la justificación de por qué es derecho privado. Porque en la contratación laboral debe haber una manifestación de las partes, una manifestación de voluntad del empleador de querer contratar y del trabajador de querer prestar el servicio al trabajador. Allí puede estar la justificación de por qué es del derecho privado, ¿sí? Recordemos también que el derecho laboral se desprende del derecho civil. ¿Se recuerdan el viernes pasado cuando yo les hablé un poco de historia? Les dije que una de las justificaciones o uno de los fundamentos o antecedentes del derecho laboral era el Código Civil de 1870 y algo, les dije, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ahí se comenzaron a ver las primeras normas de derecho laboral. ¿Cuál es la crítica que se da a el tema de que sea un derecho privado? Que la autonomía de la voluntad de las partes y el contrato, en primer lugar, no van a ser suficientes para indicar que es una rama del derecho. ¿Por qué? Porque en el derecho laboral se crean instituciones como, por ejemplo, la Inspección General de Trabajo, los órganos judiciales, todas estas instituciones colectivas que no son de derecho privado, son de derecho público, porque la Inspección General de Trabajo es una institución administrativa que depende ¿de quién? ¿De quién depende? Depende del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, la crítica que se le da es que no solo la voluntad de las partes puede ser suficiente para creer que es de derecho civil, cuando en alguna relación puede intervenir el Estado, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Estamos bien, Nick. ¿Sí? Ok. Vamos ahora entonces a la siguiente teoría que nos habla que el derecho laboral es un derecho mixto, ¿sí? O sea, es privado y es público. Dice que esta posición sostiene que el derecho del trabajo participa de ambas especies. Pública por la imperatividad de sus normas y por la tutela de los trabajadores, y privada por su régimen contractual. ¿Por qué? Porque recuérdense que no solo es pública por la aplicación de las normas y porque
digamos, el Estado sea el que crea las normas y tenga instituciones. Es pública simple y sencillamente porque en algunas relaciones laborales interviene el derecho laboral. Y además, el Código de Trabajo, en su considerando, ya nos dice que es de naturaleza pública, pero es mixta para las teorías privadas porque hay intervención muchas veces solo entre patronos o trabajadores que pueden ser de entes privados, ¿sí? ¿Cuál es la crítica? La crítica es que esta división no nos ayuda a establecer cuál es la estructura del derecho del trabajo, sino más bien nos confunde, ¿sí? Porque esta división va en perjuicio de la unidad de las normas del derecho del trabajo, lo que hace que se pierda la estructura del derecho del trabajo. No podemos creer que en algunas, lo que yo quiero decirles es que lo mixto es que en algunos momentos va a ser derecho público, pero en algunos momentos también puede ser de derecho privado. Eso no es posible. Tiene que ser de derecho público o derecho privado, ¿sí? A raíz de esto nace otra teoría que habla de la naturaleza jurídica y es el derecho social. El derecho social como la identidad y la evolución del concepto de las clases sociales, ¿sí? Recordemos que el derecho laboral y propiamente más el derecho colectivo nace por la lucha de los trabajadores que en algún momento fueron sometidos a abusos por parte de los patronos. Estos sintiéndose parte de un grupo que se da una cohesión, ¿sí? Y se da el abandono en el que se encontraban a raíz de esos abusos, ¿sí? Si el derecho público regula las entidades públicas y el derecho privado a las particulares, para esta teoría se cree entonces que se debe crear un nuevo derecho que va a regular o que va a establecer cuáles son los intereses del grupo social. En general, ¿qué nos dice esta naturaleza? Lo que nos dice es que el derecho es social. ¿Por qué? Porque el derecho público va a regular instituciones. El derecho privado va a estar encaminado al tema patronal. Entonces ellos creen que debe existir un derecho social que busque la satisfacción de los intereses sociales y económicos, ¿sí? De los grupos sociales que son representados a través de los trabajadores, ¿sí? ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Alguna duda? Disculpen. Oh, solo permítame, uno por uno. ¿Cómo está la cosa? ¿Quién me habló? Yo le saludo a Cecilia Escobar. Fíjese que Hola. entonces, para fines evaluativos, el derecho laboral quedaría como derecho público o ¿Por qué? por lo que antecede en el Código de Trabajo, o sea, por lo que habla el Muy bien. considerado. Muy bien. Si yo a ustedes les pregunto en el examen, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral? ¿Qué me debiesen de responder? Es público. ¿Cuál es el fundamento legal? El Código de Trabajo en el cuarto considerando en el literal E. Allí está claro. Doctrina y teoría hay, las cuales ya explicamos en este momento, ¿sí? ¿Por qué algunos creen que puede ser privado? ¿Por qué algunos creen que puede ser público? Otros dicen que es mixto, otros dicen que no, que se debe crear una nueva rama del derecho, ¿sí? Y que esa rama del derecho debe ser constituida como un derecho social, que no debe buscar ni el tema público ni privado, sino que debe defender a las clases sociales o la clase obrera. Ok, esa es la teoría. Esa es la teoría, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la práctica o el Código de Trabajo? ¿Sí? En cualquier examen, por ejemplo, si a ustedes en un examen privado o cualquier cosa les preguntan cuál es la naturaleza del derecho laboral, su naturaleza es de derecho público. ¿Por qué? El considerando tal, en su literal tal, establece que el derecho del trabajo es un derecho público. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Liceo, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo?
La pregunta que, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral? Disculpe, Lick. ¿Es público? Y he dicho, Es público porque el cuarto considerando, literal E, del derecho del Código de Trabajo establece que la naturaleza jurídica del derecho laboral es pública. gracias, licenciado. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, muy buena tarde. Solo una molestia. No mucho me quedó claro lo del derecho laboral, que es un derecho social. Me quedé un poquito Ok. ahí. En el derecho social, lo que pasa es que el derecho social nace por la lucha de clases, nace por la opresión que se ha tenido en la historia de los trabajadores. Entonces, los pensadores, los doctos en esta materia, dicen que el derecho laboral no puede ser un derecho público porque solo estamos viendo la parte estatal, y no puede ser un derecho privado porque ahí estamos viendo parte patronal, ¿sí? Lo que dice la teoría o el derecho social es que el derecho laboral es un derecho social porque debe defender los intereses de la clase obrera, ¿sí? ¿Quedó claro, Herbert? Sí, Lick, muchas gracias. Muy fino. Ok, siempre traten de apachar ahí y levantar la mano porque así miro y le damos orden y hacemos ordenadas las cosas, jóvenes. ¿Alguna duda más? Ahí vamos bien, Lick. Ok, entonces, con esto estaríamos finalizando esta parte de lo que es la naturaleza jurídica del derecho laboral. Ya vimos concepto, ya vimos antecedentes. iPhone de Damien, dice, levantó la mano. Sí. Licenciado, Sí, o sea que las teorías únicamente quedan en teorías, o sea, no en nada concreto. Marta no Sí, compró el nylon. pero recordemos algo. Solo María José tiene su micrófono encendido. Si nos ayuda a apagarlo, por favor. Mire, pues. Oigan algo. Y buena pregunta. No, iPhone no, Damien, perdón. La semana pasada definimos el derecho laboral y dijimos que es el conjunto de normas, de principios y de doctrinas, ¿sí? Doctrinas. Yo le puedo preguntar a usted, Damien, según la doctrina, ¿cuáles son las teorías de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo? ¿Qué me responde usted, Damien? Perdón, O alguien que me quiera responder. Si yo les pregunto, según la doctrina, ¿cuáles son las teorías en las que se fundamenta la naturaleza jurídica del derecho laboral? Sería entonces la teoría pública, privada, social y mixta. Muy bien. Lick, Y si yo disculpe, les pregunto, usted habló de una quinta teoría. es la teoría ad hoc, ¿sí? Ahorita se los voy a explicar. ¿Sí? Pero ya se dieron cuenta por qué es importante el concepto de derecho laboral. Según la doctrina, las teorías que podemos ver o entender o estudiar para definir la naturaleza jurídica es la teoría pública, privada, mixta, social y la ad hoc, pero esa ahorita la vamos a entender. Eso según la teoría. Pero si yo le pregunto a usted, según la norma, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho laboral? Ahí sí sería Pública. es de Muy una bien. naturaleza es pública, como lo dice el considerando cuarto en el literal E. Como lo establece, ¿sí? Ahí está. Según la norma, es pública. Fundamento legal, considerando cuarto, literal E del Código de Trabajo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa son las normas y otra cosa es la doctrina y otra cosa van a ser los principios. Y todo hay que juntarlo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, veamos qué nos dice la última teoría acerca del derecho ad hoc. Y dice que el derecho de trabajo
para su configuración se ha nutrido de normas que pertenecen al derecho público y al derecho privado, pero que al introducirse a la norma laboral o al derecho laboral adquieren una fisionomía propia, ¿sí? Yo la verdad es que no entiendo muy bien qué quiere decir ¿cómo se llama esta teoría? Interpretemos, digamos, lo que establece la doctrina. Para mí lo que quiere decir es que el derecho laboral, al final, pues podemos interpretar lo público y privado dependiendo de la situación, cosa que me parece que es muy vacía porque no podemos definir, bueno, aquí es privado, aquí es público, no. Tenemos que tener un concepto y una doctrina. Entonces, realmente la doctrina ad hoc, si se dan cuenta, que nos dice que el derecho laboral va a tener doctrinas o normas muy propias del derecho público o del derecho privado. No nos está diciendo nada. Yo concluyo, o si alguien me ayuda a concluir, es que está diciendo, bueno, pues en algunas ocasiones es público y en algunas ocasiones es privado. Eso es lo que nos dice el lado. Pero es una teoría y hay que respetarla porque está comprobada. Creo que Iliana levantó la mano. Gracias, licenciado. Solo, disculpe, una consulta. Si usted pudiera escribir en el chat cómo exactamente se escribe esta teoría para que lo podamos apuntar de la manera correcta. Con gusto. Gracias. Ahí lo escribí. Ya lo había escrito Elliot también y Josué. Así es, ad hoc. ¿Oyeron? Gracias, Lick. Ok. ¿Se dan cuenta entonces de eso? ¿Estamos claros entonces con las teorías? Sí, Lick. Bueno, entonces tendríamos que pasar a otro tema que es rapidito, que son las fuentes del derecho laboral. ¿Sí? ¿Alguna idea de qué vamos a hablar ahorita? Ok, miren pues. Cuando nosotros hablamos de fuentes del derecho laboral, tenemos que dividirlas en fuentes generales, ¿sí? Y fuentes especiales, ¿sí? Ustedes vieron ya Introducción al Derecho hace varios años y se recuerden que hay fuentes generales del derecho, ¿sí? Y que están establecidas también en la misma ley del organismo judicial. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, entonces, ¿se recuerdan entonces que vimos lo que son fuentes generales y fuentes especiales? Alguien que se recuerde o que quiera participar ahorita, ¿cuáles son las fuentes generales del derecho? Vamos, jóvenes. Fuentes generales del derecho. Regresamos ahorita al segundo semestre de la carrera. Buenas noches. Hola. Creo que si no me equivoco es fuentes históricas, fuentes... Ay, se me fue. Pero creo que por ahí es. Bueno, recuérdense que van a ser abogados, ¿sí? Tienen que tener seguridad. La doctrina, la historia y la costumbre. Si no estoy mal, Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más iba a participar? Fuentes materiales o reales, licenciado. Muy bien. ¿Y cuáles son las materiales? Bueno, miren, démosle, avancemos un poquito. Cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho laboral, insistían, tenemos que dividirlas en fuentes generales y fuentes especiales. ¿Cuáles son esas fuentes generales? Pues ahí tenemos que hablar principalmente de la ley,
¿sí? Recuérdense que la fuente general del derecho es la ley, ¿sí? Entonces, empezamos. ¿Cuál va a ser la principal fuente del derecho? La ley. Hagamos una jerarquía normativa. Tenemos que hablar entonces que la principal fuente del derecho laboral va a ser la Constitución Política de la República. ¿Sí, Cecilia? ¿Me iba Ya a lo decir algo, encontré, Eli, Cecilia? que es el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Va, ¿y qué dice el artículo? Leamos. La ley es fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Ok, miren pues. Ojo, recuérdense que tenemos que ir relacionando los artículos de leyes especiales con nuestro Código de Trabajo. Este es un artículo que ya debería estar relacionado en la primera normativa o después de los considerandos, de nuestro Código de Trabajo, donde establezcamos cuáles son las fuentes generales. Y ya lo dijo la compañera y está claro en la ley del organismo judicial. La Constitución, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Esas van a ser las fuentes generales que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de derecho laboral, ¿sí? La Constitución, hemos visto desde el artículo 102 al artículo 106, que nos habla claramente cuáles son los fundamentos constitucionales del derecho laboral. Ahí relacionamos, por ejemplo, en el artículo 106, recuerdo yo, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. ¿Se recuerdan de eso? Allí encontramos una fuente general del derecho, ¿sí? La ley. Cuando hablamos de la ley, ¿a qué nos referimos como esa fuente? ¿Dónde creen que la encontramos? En la En el Código normativa de Trabajo. vigente. Muy bien, Eric. La ley es el Código de Trabajo. Tenemos la Constitución como, según la pirámide de Kelsen, jerarquía constitucional, ¿sí? Constitución Política de la República como nuestro máximo orden normativo. Después, en la jerarquía o en la normativa ordinaria, tendríamos el Código de Trabajo, ¿sí? Después tendríamos todos los reglamentos que se crean a raíz del Código de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, cosas que vamos a ir viendo en el camino ahorita de este semestre, ¿sí? Entonces, toda la normativa referente al Código de Trabajo es una fuente general del derecho laboral, ¿sí? Constitución y ley. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de los principios generales del derecho, de los principios que ustedes han visto como principios generales, y aquí tendríamos que también adherir esos principios que vimos la clase pasada, que son los principios propiamente del derecho laboral, y que ya fuimos relacionando en nuestro código, los fuimos marcando, los fuimos enunciando, y ya sabemos que hablamos del principio de garantías mínimas, superación de garantías mínimas, principio de irrenunciabilidad, principio de tutelaridad, ¿sí? Y los principios del indubio prooperario, los que fuimos consignando la semana pasada y que espero que ya estén bien marcados en el Código de Trabajo para que esos temas no se nos olviden, ¿sí? ¿Claros hasta ahí, jóvenes? Perdón, solo Como las fuentes para que... estar seguro. Sí, Gerardo. Lo que es las fuentes generales del derecho laboral sería entonces la costumbre, la jurisprudencia y los principales principios del Estado, ¿va? Hasta ahí estamos bien. En orden. ¿Sí? Constitución Política de la República, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Pero aquí en este caso tendríamos que hablar de los principios que se enmarcan dentro del derecho laboral, que fueron los que vimos la clase anterior, ¿sí? Doctrina, lo que veníamos hablando de naturaleza jurídica del derecho laboral, representa doctrina. Por lo tanto, es fuente general del derecho. ¿Sí? Ok. Pero el
derecho laboral tiene algo que son fuentes especiales. Son fuentes especiales del derecho laboral. Y aquí tenemos que ir viendo algunas cuestiones. En la parte individual del derecho laboral, o lo que es derecho laboral 1, solo hay una fuente especial, que es el contrato individual de trabajo. Esa es la principal fuente especial en la que nosotros nos vamos a enmarcar en derecho laboral 1, ¿sí? El contrato individual de trabajo. Es lo que ya entraremos específicamente a hablar en las siguientes semanas. Ahorita estamos hablando de forma general. Contrato individual como la principal fuente del derecho. El siguiente semestre que ustedes miden Derecho Laboral 2, van a ver más fuentes especiales. Cuando vean el contrato colectivo de trabajo, cuando vean el reglamento interior de trabajo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Sí? Estas instituciones que yo les estoy hablando, ¿por qué creen ustedes que representan una fuente del derecho laboral? Es importante que ustedes interpreten, jóvenes. ¿Por qué creen que estos temas que yo les hablé ahorita representan fuentes del derecho laboral? Licenciado, tal vez creería que porque tanto el patrono como los empleados se rigen bajo la misma constitución, por decirlo así, en el orden jerárquico, terminando siempre en el código de trabajo. Muy bien, ¿qué más? Licenciado, buenas noches. Quizás Hola, porque Bárbara, estas dime. fuentes sí, quizás porque estas fuentes son importantes porque ayudan a determinar los derechos y obligaciones en el ámbito laboral. Eso es una parte, Para, muy bien, ¿qué más? para resolver conflictos entre empleadores y empleados. Se vuelven codependientes, tal vez, tanto el empleador como el empleado. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame, joven. Lead, porque tal vez están dentro de la aceptación de los del sentido objetivo del contrato. Muy bien, ahora vean. Empecemos por el artículo 14 del Código de Trabajo. Ahí se establecen cuáles son las normas de orden público. Ya establecimos que la naturaleza jurídica, según la norma, es de orden público. Y el artículo 14, ¿quién me ayuda a leer el artículo 14? Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o en el futuro que establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo de las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. ¿Sigo? Ok, hasta ahí veamos. Este artículo ya lo tendríamos que relacionar con una fuente. ¿Esto es una fuente especial o una fuente general? Pensaría que es especial porque es para público. Considero que ese es especial. Porque Considero que es general. Okay. Uno por uno, jóvenes. Dejemos que termine Eric y de ahí alguien más participa. No, como Decía como que habíamos dicho que era una fuente especial y la parte él se basaba en el contrato. Entonces aquí es donde es un ordenamiento. Es que, bueno, ¿quién más? ¿Quién más cree que es general? Alguien que me diga que es porque es general. Yo considero que es general, licenciado, disculpe, porque ahí se relaciona, habla de que sin distinción alguna y todo eso. ¿Alguien más que justifique por qué es general? Hola, buenas noches.
Sí, verá, por eso Perdón, les es decía. general porque está relacionada con la norma. Ok, miren pues. Por eso es que ustedes tienen que leer los artículos, joven. Es que ya les dije la vez pasada que a mí no me sirve que que se aprendan. Ustedes tienen que interpretar la norma jurídica y eso es importante. El artículo comienza estableciendo lo siguiente. El presente código y sus reglamentos son normas legales. Eso es una fuente general si estábamos hablando de la ley, ¿no? ¿Sí? La misma norma dice, el presente código y sus reglamentos son normas legales. Entonces el chivo, ¿cuál es el fundamento legal de la fuente general de la ley del derecho? Ahí está, artículo 14. Ahí hay que ponerle fuente de ley, ¿sí? Bien marcadito para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Pero miren, ahora leamos el artículo 15. ¿Quién lee el artículo 15? Sí, con gusto, licenciado. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver. En primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales en armonía de dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios de leyes del derecho común. ¿Fuente general o fuente especial? Especial. Especial, digo yo, Lick, por el hecho que dice casos no previstos por este código. A mí pues jóvenes. General, licenciado, porque Es general está porque... dentro de... Oigan, ¿sí, Kevin? ¿O alguien? La señorita que habló primero. Bueno, sí. Es general, Levantemos la mano, licenciado. por eso les digo, sí, Ana, te escucho. Perdón, es general porque se encuentra dentro de la normativa de los principios generales, o sea, está la ley, luego va la costumbre, jurisprudencia, doctrina, y aquí nos está diciendo que va con los está. principios y leyes y demás. Hay que leer, jóvenes, leer e interpretar, ¿sí? Aquí está el fundamento de las siguientes, fuentes generales que hablamos. Ya les di el fundamento legal de la ley, artículo 14. Fundamento legal de los demás, de los principios generales, la doctrina y la jurisprudencia, artículo 15. Bien marcado, jóvenes, ¿sí? Ojo, jóvenes, por favor, lean e interpreten. Por eso es que es importante poner atención. Pero vamos bien, vamos bien. Pero miren, ahora vamos a poner otro ejemplo. Vámonos a los principios especiales, perdón, a las fuentes especiales. Artículo 18, Código de Trabajo. Por favor, démosle lectura, alguien que me ayude. Y por favor, cuando después que vayamos a opinar, ahí en el apartado donde dice reacciones, ahí se levanta la mano. Porfa, es que si no, hablan y ya no le ponemos atención. ¿Quién me ayuda con el artículo 18? Si gusta le apoyo, licenciado. Está bien, Eric, démosle otra vez. Con mucho gusto. Título segundo, contratos y pactos de trabajo. Capítulo primero, disposiciones generales y contrato individual de trabajo. Artículo 18, contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente bajo la dependencia continua y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Muy bien. Hasta ahí llega eso. No, licenciado, no. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador.
La exclusividad para la representación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de la incompatibilidad entre dos o más relaciones. Ok, démosle hasta ahí. Démosle hasta ahí. Yo quiero que entendamos algo. ¿Por qué el contrato individual de trabajo es una fuente especial? Regresemos un poquito a derecho civil. ¿Qué es un contrato? El contrato va a ser una manifestación de voluntad, ¿sí? Partamos de ahí. Y esa es la frase que yo quiero que entendamos. Es una manifestación de voluntad. Adecuémoslo al derecho laboral, mediante el cual un trabajador se compromete a prestar un servicio y un patrono a dar una retribución por la prestación de ese servicio. Ahí hay derechos y hay obligaciones, ¿sí? Por lo tanto, es una fuente especial, porque ese contrato no debe de ser menor, ¿sí?, a lo que ya establece la norma, ¿sí? Pero ¿qué hablamos, por ejemplo, dentro de los principios de garantías mínimas y superación de las garantías mínimas? Si ese contrato supera las garantías mínimas establecidas por el Código de Trabajo o por la ley, ¿sí?, y valga la redundancia, hay una superación de garantías mínimas, pero hay una contratación, hay una manifestación que se vuelve especial. Insisto, ¿por qué especial? Porque ahí se va a establecer cuál es su jornada de trabajo. Ahí se va a establecer cuál va a ser su remuneración. Ahí se va a establecer bajo qué dependencia estará usted, ¿sí? Cuáles van a ser sus elementos de trabajo. Entonces es una fuente especial, porque usted debe como trabajador cumplir lo que establece el contrato. O si usted es patrono, usted debe de también cumplir a lo que se obligó dentro del trabajo y exigir lo que se cumplió dentro del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces se vuelve una fuente especial del derecho laboral. Otra fuente especial es el contrato colectivo. De manera general, el contrato colectivo lo que va a hacer es una firma de varios trabajadores, ¿sí?, que van a tener las mismas condiciones pactadas en un contrato colectivo de trabajo. No me interesa que ahorita entremos a profundidad a establecer esto, sino que estamos en el tema de cuáles son las fuentes especiales y que ustedes comprendan por qué se vuelve una fuente especial. Porque el pacto colectivo de condiciones de trabajo es una fuente especial. Porque en ese pacto se van a establecer mejoras para los trabajadores, que pueden ser mejoras económicas o pueden ser mejoras de carácter social. Entonces se vuelve una fuente, ¿sí? Porque el patrono está obligado a cumplir esas mejoras. El trabajador está obligado a cumplir lo que se establece en el pacto colectivo. Y si bien es cierto, nadie va a firmar un pacto colectivo para tener las mismas condiciones que establece el Código de Trabajo. La idea del pacto colectivo es que que exista una superación de las garantías mínimas, ¿sí? ¿Se dan cuenta entonces la diferencia que se va dando y por qué unas son fuentes generales y otras son fuentes especiales? Las fuentes generales ya están creadas, ya está la norma, ya está la jurisprudencia que nos dan los jueces, ya está la doctrina que nos dan los tanques de pensamiento, ¿sí? Ya está la costumbre, que son las relaciones que se van dando en el ambiente, ya está la Constitución que está promulgada, pero se vuelve especial porque hay ciertas instituciones que se crean dentro del derecho laboral que también se convierten en una fuente del derecho laboral. ¿Dudas, jóvenes? Vamos a ver, ¿qué dicen los comentarios? ¿Qué artículo es? 4. ¿Por qué? Sí, bien. Ok. ¿Sí, Luca? Lucía, no sé por qué está así, pero parece... Licenciado, yo creía de que los pactos colectivos... No tenga pena, Lica, así dice Luca. Yo creía que los pactos de condiciones de colectivos trabajo solo se daban... Sí, exacto. Solo se daban en el, digamos, en lo público. Se puede dar en lo privado también. Miren, los pactos, digamos, ese es un aspecto de derecho laboral 2, se los anticipo, porque ese es derecho colectivo, pero los pactos colectivos no solo se pueden dar en instituciones públicas, se dan en instituciones privadas.
tienen sus características y quienes están llamados a negociar esos pactos colectivos. ¿Sí? No solo se puede dar dentro del Estado. No hay una Gracias, limitante. licenciado. ¿Alguna duda más, jóvenes? Bueno, Licenciado, jóvenes, en yo- este aspecto, perdón, en este aspecto No, cuando dale. usted mencionaba de que sí se podía hacer un tipo de pacto tanto como público como privado, esto es más inclinado a tipo de sindicato, ¿no? Sí, lo que pasa es que depende del ente negociador, ¿va? Entonces, a veces en lo privado no hay sindicatos, no dejan que las empresas formen sus sindicatos, pero el pacto colectivo ustedes los mirarán con sus características, no necesariamente tiene que ser en lo público. La ley lo permite en lo público y en lo privado. Inclusive hasta en el Código de Trabajo está establecido de que cualquier entidad puede mantener, por ejemplo, un tipo de sindicato sin exclusión, pero hay empresas que al momento de que alguien viene y menciona sindicato, automáticamente lo despiden. Entonces eso sí es denunciable allá en el Ministerio de Trabajo. Tiene sus características que, digamos, en el ambiente o en el momento se irán viendo, pero el derecho laboral lo vimos. Los derechos son irrenunciables, ¿sí? Son irrenunciables. La Constitución reconoce el sindicalismo, el derecho de asociación, reconoce la superación de las garantías mínimas. Entonces, la Constitución no dice que las garantías mínimas o los derechos solo son para el sector público. No, es general. Entonces, no hay una limitante ahí. Correcto. Gracias, Lee. Ok. Estaríamos hasta ahí el día de hoy, jóvenes. Con ese tema terminaríamos fuentes del derecho y naturaleza jurídica y el día lunes nos vemos presencial allá en las aulas universitarias para darle continuidad al programa. Les agradezco y que pasen Licenciado, buenas tardes. disculpe, ¿será que me puede regalar 5 minutos antes de que cuando mis compañeros se retiren? Va, está bien, no tenga pena. Gracias. Lick, perdón de la molestia, sí nos van a poder compartirlo en las diapositivas que tenía usted. Mire, yo puedo hacerlo, pero WhatsApp. jóvenes, necesito que sean autodidactas, necesito que lean teoría, necesito que exploten el derecho. No piensen que teniendo una diapositiva ahí ya ganaron. Yo quiero que ustedes interpreten la norma. Vamos viendo ahí cómo vamos haciendo ese tema, pero el programa está publicado en el Classroom y ahí hay bibliografía. Entonces, ánimo, jóvenes, hay que buscar un libro y empezar a leer. Licenciado, Eli, perdón, gracias, que Eli. le insista en eso de las diapositivas, pero creo que solo sería Gracias, como para Lick. Feliz noche. certificado el conocimiento. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Yo me quedo escuchando.